La Ciudad de México respira en un eco de desesperación, pero para Renato, el ruido de la calle era un susurro comparado con el estruendo de los números rojos en su cabeza. Cada noche, la misma escena. Una laptop barata sobre una mesa laminada, la pantalla reflejando no un futuro, sino el abismo de sus deudas. El aire era pesado, denso con la humedad de la derrota. A sus 30 y tantos, Renato debería estar construyendo un patrimonio, pero estaba contando los días que faltaban para perder el pequeño departamento que Lucía, su esposa, había heredado de su abuela. Era su última línea de defensa contra la calle. El número parpadeante en la pantalla, el saldo de su cuenta bancaria, era una burla cruel. Un signo de pesos seguido de una cifra que era casi invisible por la cantidad de ceros en negativo. Y no era solo dinero, era la humillación de tener que mirar a Lucía a los ojos cada mañana, sabiendo que el peso de su fracaso estaba doblando su espalda. Ella, con sus ojos color miel que una vez brillaron con sueños, ahora solo proyectaba una fatiga que ninguna cantidad de sueño podía curar. Lucía trabajaba el doble turno en la tienda de abarrotes de Don Chuy, inhalando el olor a humedad y especias, vendiendo el poco dinero que ganaba para que no se cortara la luz. Pero la deuda era un monstruo con tentáculos infinitos. Una tarde, mientras la luz anaranjada del atardecer se colaba por la ventana, pintando de melancolía la polvosa sala, Renato revisaba el correo. No era una carta, sino una notificación. El banco había activado la cláusula final 45 días antes de que un cerrajero cambiara la cerradura y sellara su destino. La visión fue tan nítida que sintió el frío metal de la nueva llave en la mano de un extraño. Dejó caer el sobre. Lucía estaba en la cocina, calentando tortillas. El único sonido era el crepitar suave del comal. Ese sonido, ordinario y casero, fue el catalizador. Sintió un arrebato de rabia, no contra el banco, sino contra sí mismo, contra la mediocridad en la que se había hundido. La rabia era el último combustible que le quedaba. Se levantó, recogió la carta y se dirigió a la cocina. Lucía no tuvo que leer la letra pequeña. El color pálido de su rostro le dijo todo. El aire se hizo delgado. Renato no pudo decir nada. Solo se quedó ahí, parado, sus ojos pidiendo perdón por una ineptitud que sentía visceral. Lucía apagó el comal. El silencio fue absoluto, más aterrador que cualquier grito. Ella se giró, sus ojos miel fijos en los de él. «Renato», su voz era un hilo frágil. «Necesitamos un plan. No mañana ni en 10 días. Hoy. Dime qué haremos». No había reproche, solo la exigencia brutal de la supervivencia. Eso fue peor que una bofetada. Le obligó a enfrentar la verdad. Durante meses, él había estado jugando a ser emprendedor, persiguiendo esquemas de hacerse rico que solo existían en foros de internet llenos de humo. Había gastado sus últimos ahorros en cursos vacíos. Ahora no le quedaba nada más que su conexión a internet y la laptop. La respuesta que dio fue un acto de desesperación, la última bala en la recámara. «Voy a ir a YouTube, Lucía, pero esta vez no voy a grabar nada de mi cara, no voy a hacer videos donde tenga que fingir ser un experto, voy a hacer videos que el algoritmo quiera que se hagan virales. Videos en voz off, con el método que usan los que se hacen millonarios, sin que nadie sepa quiénes son». Suena absurdo, lo sabe, pero era la única narrativa que podía construir en ese momento. Lucía lo miró fijamente. Había visto esta obra antes, el brillo loco en los ojos de Renato, prometiendo una solución mágica. Pero esta vez era diferente. No había emoción, solo una determinación fría y cortante, la de un hombre que ha llegado al fondo. Ella suspiró. La carga de su vida pareció caer sobre sus hombros. ¿Y qué vas a hacer, Renato? ¿Vas a modelar qué? ¿Videos de gatos?
Necesitamos dinero, no una excusa más para no salir de esta casa. Las palabras eran duras, pero justas. Ella regresó a las tortillas, el gesto de su mano firme, un recordatorio de que alguien tenía que seguir con el trabajo real. Renato se retiró. La humillación lo empujó de nuevo a su laptop. 45 días. No había tiempo para el ensayo y error. Tenía que encontrar la fórmula, el secreto, la clave del algoritmo que había evadido a millones de personas. Tenía que hacer que el sistema funcionara para él, no como un creador, sino como un arquitecto del contenido, frío y calculador. Durante las siguientes 72 horas, Renato se sumergió en la madriguera del conejo de YouTube. No veía videos populares por entretenimiento, sino por anatomía. Los desmantelaba. No veía la historia, sino la estructura, el tiempo del gancho, la colocación de la música, el cambio de escena cada 5 segundos. Se enfocó en el nicho de historias de éxito y misterio de canales que nunca mostraban su rostro. La voz en off, el metraje de archivo, las animaciones. Encontró un patrón. Los videos más exitosos, los que tenían millones de vistas y una retención increíble en videos de 30 a 40 minutos, no 90, aún no se atrevía a soñar con eso, todos compartían una filosofía oculta. No eran originales, eran modelados, replicaban una fórmula probada pero con una capa de cultura local y una voz propia. Esto era diferente, esto no era copiar, esto era ingeniería inversa del éxito. En la madrugada del cuarto día, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, se topó con una comunidad oscura de creadores que hablaban de una metodología. No era un curso, era una discusión encriptada, un lugar donde la jerga era tan técnica que parecía un lenguaje alienígena. Hablaban de CTR épico, de modelaje brasileño, una referencia a la velocidad de producción y el gancho emocional extremo de creadores de esa región. Y lo más importante, hablaban de la voz del algoritmo. No era una persona, sino la encarnación de la información más secreta, el patrón de éxito. Fue allí, en el rincón más profundo de su investigación desesperada, que encontró un audio. Un archivo de 10 minutos, sin video. Solo una voz profunda y serena, con acento neutro, que se identificaba como Gabriel. El audio tenía un título críptico. La retención en el formato largo es la moneda de oro. El rostro es un lastre. Renato se puso los audífonos. El mundo se silenció. El primer acto de su desesperación estaba a punto de terminar. La voz de Gabriel comenzó a hablar sobre la arquitectura de la historia y por qué la gente no se suscribe. No es el contenido, sino la promesa y el gancho lo que están fallando. La voz de Gabriel era firme, metódica. Tu sufrimiento, Renato, es el combustible más puro, pero si no lo enciendes con la estructura correcta, se queda en cenizas. La voz conocía su nombre, aunque nunca se lo había dicho a nadie en ese foro. Esto no era una estafa, esto era la llamada a la aventura. La voz de Gabriel era una daga en la oscuridad. No prometía un truco, sino una disciplina brutal. Desmantelaba la mentira del talento natural en YouTube. No necesitas ser un genio, necesitas ser un científico de la atención, decía la voz. Renato sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de reconocimiento. Por primera vez, alguien hablaba su idioma. El de la lógica fría, no el de la motivación vacía. Gabriel no estaba vendiendo sueños, estaba vendiendo la arquitectura de un guión para la retención. El primer mandamiento: el sufrimiento es el gancho, pero la tecnología es la solución. Pero la duda era una serpiente en su mente. ¿Cómo podía confiar en una voz anónima de Internet cuando estaba a 40 días de la ruina total? La tentación de apagar la laptop y buscar un trabajo de mesero era abrumadora. Lucía entró, notó los audífonos. ¿Qué haces? ¿Estás escuchando a otro gurú de Internet?
¿Cuánto costó este? Su tono era de resignación amarga. Renato se quitó los audífonos. No costó nada, Lucía. Es un audio. Dice que mi fracaso no es por falta de esfuerzo, sino por la falta de una técnica. Dice que el algoritmo no busca caras bonitas, busca historias bien contadas y retención. La conversación escaló. El resentimiento reprimido de Lucía estalló. La súplica era auténtica, desgarradora. Renato sintió el peso de sus lágrimas. Era el rechazo de la llamada. Lucía tenía razón. La lógica, el patrón, era el único camino que le quedaba donde el éxito dependía de su mente, no de la suerte o de un jefe. Si en 7 días no puedo mostrarte un plan de acción sólido, si no puedo convencerte de que esto es ingeniería y no magia, entonces iré a buscar el trabajo. Pero esta vez lo haremos a mi manera. Lucía lo miró, y en el fondo de sus ojos se encendió una pequeña llama, no de esperanza sino de la última fe que le quedaba. Ella asintió, una rendición silenciosa. El acuerdo era tácito y brutal. 1 semana, punto de no retorno. Mencionaba que la gente hace clic por curiosidad o emoción, pero se quedan por la tensión dramática constante y la promesa de una revelación técnica. Y crucialmente, enfatizaba el formato largo. 90 minutos, decía la voz. No es una duración, es una declaración de guerra al contenido fácil. Si logras la retención en 90 minutos, el algoritmo no te premiará, te hará un socio. Renato entendió el mensaje. Tenía que dejar de pensar como un creador de contenido y empezar a pensar como un arquitecto de la tensión dramática. El documento, estructura de guión. El viaje del youtuber de su investigación se materializó en su mente. Los 3 actos. El gancho de los primeros 2 minutos. El mentor que aparece en el minuto 15. La gran prueba a la mitad. Tenía que mapear el sufrimiento de su propia vida, la ruina económica, y convertirla en el combustible de la narrativa, pero con una capa de ficción para proteger su identidad. El método sin rostro. Su historia sería la de otro hombre en CDMX, con un nombre similar que había caído en el mismo pozo, pero que se elevó con la técnica de modelaje viral. El trabajo era agotador. Se convirtió en un fantasma. Dejó de comer bien, solo café y la adrenalina del peligro. Su primer intento fue un desastre. Escribió un guión de solo 3000 palabras que era un monólogo de frustración. Lo leyó en voz alta. Sonaba amateur, sonaba desesperado. Le faltaba la estructura épica. Gabriel había mencionado, el modelaje no es sobre qué haces, sino sobre cómo lo cuentas. Renato se dio cuenta de que tenía que modelar la estructura de los documentales más exitosos, no solo los videos de YouTube, documentales de 90 minutos de Netflix, de conspiraciones, de historias reales de supervivencia. Tenían una cosa en común, el uso magistral del cliffhanger, el gancho, cada 5 o 7 minutos. Tenía que hacer eso, pero integrando de forma natural los pasos técnicos. Cómo encontrar el video a modelar, cómo diseñar la miniatura, cómo escribir el guión para voz off. La tecnología no podía ser un simple relleno, tenía que ser el arma del héroe. El tic-tac del reloj en la sala era su enemigo. Lucía lo observaba desde la distancia. El silencio entre ellos era la evidencia del precipicio. Faltaban 35 días para la fecha límite del banco. Tenía que mostrarle resultados a Lucía, pero lo único que tenía eran páginas llenas de tachones, bocetos de miniaturas que parecían sacadas de una pesadilla y la voz obsesiva de Gabriel en sus oídos.
El peso de la semana de prueba se hizo insoportable. Primer granito de retención. La audiencia, como Lucía, tiene que estar a punto de apagar el video. Tiene que sentir la desesperación. Renato estaba ahí, en ese punto exacto, la desesperación pura. Los primeros 3 días de la semana de prueba con Lucía fueron un infierno. Renato había pasado de la investigación febril a la ejecución torpe. Había identificado una historia de misterio viral de un canal brasileño, el tema perfecto para modelar. Pero al intentar reestructurar el guión, su propia voz se perdía. Intentó grabar el audio de prueba. Su voz en off sonaba plana, monótona, sin la carga emocional que el contenido exigía. El documento, características de un canal de éxito de YouTube, resonó en su mente. Voz y dicción claras. El tono debe ser congruente con la emoción de la historia. Falló. Su voz era un recordatorio de su propia fatiga. Se frustró tanto que golpeó la laptop, dejando una marca apenas perceptible en la carcasa de plástico. El costo de esta derrota no era solo material, sino emocional. Lucía, al escuchar el golpe, se acercó. Lo vio en el suelo con la cabeza entre las manos. Ella no dijo una palabra, solo le trajo un vaso de agua. El silencio de Lucía era su peor crítico. Renato le mostró el guión. 4000 palabras que no iban a ninguna parte. No funciona, Lucía. La voz, el ritmo, no suena épico, suena a hombre arruinado, leyendo en voz baja. Ella leyó un fragmento. Lo devolvió con un movimiento de cabeza. No me hace querer saber qué pasa después, Renato. Me hace querer consolarte. La crítica era devastadora. La verdad. Ahí estaba el desierto del fracaso. El punto donde la mayoría de los youtubers sin rostro se rinden, no por el algoritmo, sino por la autoexigencia y la soledad de la producción. Gabriel, la voz en el audio, había anticipado esto. Tu primer fracaso no es la ausencia de éxito, es la ausencia de modelaje. Renato volvió al audio. Gabriel explicaba que el modelaje viral no es solo copiar temas, sino replicar el flujo de la tensión y el diseño de sonido. ¿Cómo manejan la tensión dramática los canales épicos sin rostro? La música, el silencio, los efectos de sonido. Renato tenía que aprender a escribir no solo palabras, sino a orquestar el audiovisual en el guión. El siguiente paso fue técnico y desesperado. Renato usó sus últimas monedas virtuales para comprar un micrófono USB básico. El sonido no era profesional, pero era un paso adelante. Se enfocó en la dicción. Practicó el guión de prueba, imitando la cadencia de los narradores profesionales de los videos que había modelado. No era su voz, era una máscara de voz, una personalidad de narrador que proyectaba autoridad y misterio. Practicó durante 8 horas seguidas, sintiendo la garganta seca, hasta que Lucía le hizo una sopa de ajo para calmar la tos. Pero la escritura seguía siendo el talón de Aquiles. Tenía que llevar las 2000 palabras de cada sección a una experiencia cinematográfica. Se dio cuenta de que estaba usando demasiado lenguaje técnico en las partes iniciales. Los espectadores se desconectarían. La tecnología, el algoritmo y el modelaje tenían que ser presentados como el misterio o la magia que salva al héroe, no como una lección de universidad. La jerga técnica debía estar reservada para el acto segundo, donde el héroe ya está comprometido con el camino. El guión de 90 minutos, la estructura que había dibujado en un cuaderno, parecía una montaña inexpugnable. El miedo se apoderó de él. ¿Y si fallaba? ¿Y si esta era la última excusa y el precio de su fracaso era perder a Lucía y su casa? La presión se convirtió en una claustrofobia mental. Empezó a tener sueños de ser expulsado del apartamento, con el frío metal de la cerradura reemplazada. Tenía que darle a Lucía un guión de fe, algo que pudiera leer y sentir que la cosa tenía estructura, que tenía potencial para ser épica.
La semana de prueba estaba por terminar. El domingo. Renato se sentó de nuevo, no como un fracasado, sino como un soldado que ha perdido 3 batallas, pero que está en la última trinchera. Abrió el archivo del guión de 90 minutos y se prometió a sí mismo: no escribiré otra palabra hasta que la estructura del primer acto sea inatacable. En ese momento de desesperación absoluta, el rostro de Lucía, la factura del banco y la voz serena de Gabriel se fundieron en una sola obsesión. Necesitaba un golpe de genialidad, o al menos un golpe de modelaje épico. Encontró la clave en un documental sobre crímenes reales, la técnica de revelación escalonada. Nunca reveles toda la información, ni siquiera la emocional, de una vez. La mantienes en el aire, como una espada sobre la cabeza del espectador. El sufrimiento no es un evento, es una atmósfera. Y esa atmósfera tenía que ser 2000 palabras de pura, lenta agonía cinematográfica. La mañana del domingo, último día de la tregua con Lucía, Renato se había quedado sin café, sin sueño y sin excusas. Pero tenía algo: la estructura. El guión ahora tenía secciones marcadas con tiempo y enfoque dramático. Había tomado la decisión radical de reestructurar la voz en off. No leería el guión como si fuera una narración, sino como una confesión, con un tono grave y resonante que inyectaba tensión en cada frase. Este era el punto de inflexión que el video necesitaba. Lucía se levantó, su expresión era una mezcla de escepticismo y esperanza agotada. ¿Y bien, Renato? ¿El plan o el currículum? Renato no le mostró el guión. En lugar de eso, puso los audífonos en la mesa y le dijo: escucha el plan de mi mentor. Y reprodujo el audio de Gabriel, pero esta vez con las ideas organizadas, editadas por él para presentar una única tesis. Gabriel, la voz del algoritmo, comenzó su revelación directamente a Lucía a través de Renato. La mayoría de los creadores fallan porque intentan ser originales. El algoritmo no premia la originalidad, premia la familiaridad entregada con una tensión inigualable. Esto es modelaje viral. La voz de Gabriel era un antídoto contra la desesperación. Explicaba que la técnica de modelaje consistía en 4 pasos, que se convertirían en el hilo conductor de la historia. 1. Ingeniería inversa del clic. La miniatura y el título, el CTR, deben prometer sufrimiento y solución épica. El documento palabras clave, esenciales para títulos de YouTube, se volvía la Biblia. 2. Arquitectura de la retención de 90 minutos. Dividir el guión en mini-actos con cliffhangers garantizados cada 10 minutos. 3. El rostro como lastre. La automatización sin rostro permite una producción de alta calidad más rápida y consistente. Libera al guionista para enfocarse 100% en el audio y el visual. B-roll, animaciones, sin la presión de la presencia física. 4. La explosión del contenido épico. El algoritmo odia las horas muertas. Si un video de 90 minutos mantiene la retención, el sistema lo impulsará como un documental, dándole un peso de autoridad que un video corto nunca tendrá. Lucía escuchó cada palabra, su escepticismo se derrumbaba. El modelaje no era sobre trucos, sino sobre la lógica de la plataforma. La voz de Gabriel concluyó: Renato, tienes que construir el guión no para la gente, sino para la única métrica que el algoritmo respeta, el tiempo de permanencia. Lucía se quitó los audífonos. No había emoción en su rostro, sino un cálculo frío y esperanzada. Es un plan, dijo, es una locura, pero es un plan basado en algo más que la fe. ¿De dónde sacaremos el dinero para las herramientas? Renato se había anticipado a esto. El documento Técnica de modelaje de contenido viral no solo hablaba de la técnica, sino también de la producción rápida y constancia. La automatización no requería grandes estudios,
Solo un software de edición de audio y video barato o gratis y una suscripción a un banco de metraje de archivo, B-roll y música sin derechos de autor. Su última posesión de valor, un viejo reloj de pulsera que su padre le había dado, se convertiría en el capital inicial. Un último sacrificio, el último símbolo de su pasado. Vendió el reloj a un amigo. El dinero le dio un respiro de 15 días, tiempo suficiente para producir el primer video épico. En los siguientes días, Renato se convirtió en el arquitecto de guiones cinematográficos. Cada párrafo de las secciones 1 a 4 del guión que estaba creando se convirtió en una lección de modelaje. Escribía sobre cómo el protagonista ficticio, una versión idealizada de sí mismo, encontraba la métrica clave de modelaje en un canal de éxito, cómo replicaba la paleta de colores de la miniatura, cómo analizaba el ritmo del narrador. La tecnología, el modelaje y el algoritmo se integraban de manera creíble en la tensión dramática. Eran el mapa del tesoro que el héroe estaba descifrando. El guión no solo contaba la historia, sino que enseñaba la técnica a través de la narrativa. Integración creíble de la tecnología. La ruina ya no era el final, sino el inicio épico de una historia de supervivencia tecnológica. La sección 4 terminó con el protagonista inspirado por Gabriel, decidiendo el tema de su primer video de 90 minutos, una historia de conspiración de éxito modelada de un documental viral en otra lengua, adaptada al contexto latinoamericano. El entrenamiento riguroso había comenzado. La sección 5 en el guión del héroe ficticio y en la vida real de Renato era la inmersión total en la ejecución del modelaje viral. Gabriel había sido claro, la ejecución supera a la idea el 90% de las veces. Renato se centró en perfeccionar la miniatura y el título, el punto de contacto crucial con el algoritmo. El modelo a seguir era un video de 90 minutos que había acumulado 50 millones de vistas en otro idioma. Su diseño de miniatura era brutal, una cara de desesperación extrema, un contraste de colores no naturales y un texto gigante. Renato no usaría su cara, por lo que tuvo que modelar el diseño de la emoción con iconos, texto de palabras clave, ruina, secreto, IET y gráficos. El objetivo era un CTR del 10% o más, un número épico para un video de 90 minutos. En el guión, el protagonista pasaba horas analizando las capas de una miniatura exitosa, la regla de los tercios, el uso de la flecha roja, la colocación estratégica del logo de YouTube, un símbolo de autoridad en el nicho. El diálogo de voz off de Renato se enfocaba en la psicología del clic, explicando que el cerebro humano se siente irresistiblemente atraído por las emociones extremas y el contraste. La narrativa se detuvo para una mini lección sobre cómo el modelaje de miniaturas era la primera línea de defensa contra el olvido. El siguiente punto era la arquitectura del guión para voz off. Un guión de 90 minutos y 20.000 palabras no se puede narrar de forma casual. Se necesita un mapa de emociones. El guión de Renato tenía ahora anotaciones de dirección de audio en cada cambio de párrafo. El texto no solo informaba, sino que instruía al editor, que era él mismo, sobre cómo construir el flujo narrativo. Aprendió a escribir frases cortas, de alto impacto, que obligaban al narrador a tomar una pausa dramática. La tensión no se mantenía con la trama, sino con el ritmo de la narración. Lucía, al ver el cambio en Renato, comenzó a participar activamente. Se convirtió en su primera línea de control de calidad. Escuchaba las grabaciones de prueba. Aquí te caes, Renato. Suenas aburrido. Tienes que sonar como si estuvieras a punto de revelar un secreto de Estado. Su crítica era implacable, pero constructiva. Ella no estaba criticando al hombre, sino al agente de automatización.
Ella estaba modelando su propia voz interior a la lógica de Gabriel. El guión de 20.000 palabras era un monstruo de disciplina. Cada 500 palabras, un cambio de escena visual. Cada 1.000 palabras, un cliffhanger narrativo, una pregunta sin respuesta que se resolvería en la siguiente sección. La integración creíble de la tecnología era fundamental. Renato dedicó una subsección completa a la automatización de la edición. El uso de plantillas de After Effects, el software para animar texto y gráficos de forma rápida y sobre todo el banco de música y B-roll, metraje de archivo, que daría un aspecto cinematográfico a su proyecto sin tener que filmar nada. La historia no era solo sobre el éxito, sino sobre el método. El guión de Renato se convirtió en el manual secreto para el éxito sin rostro. La sección 5 terminaba con el guión terminado y grabado en voz off, un archivo de audio de 90 minutos. El miedo no había desaparecido, pero había sido reemplazado por la ansiedad de la ejecución. El tiempo del banco seguía corriendo. El momento había llegado. La gran prueba, el video piloto. Renato había invertido todo: el dinero del reloj, sus horas de sueño y la última pizca de fe que Lucía había depositado en él. El video épico de 90 minutos, con el título modelado, la miniatura diseñada para un CTR épico y el guión meticulosamente orquestado, estaba listo. Era medianoche en CDMX. La fecha de vencimiento del desalojo se acercaba peligrosamente. Solo quedaban 20 días. El protagonista, en el guión, experimentaba la misma presión, la sensación de que este era el último cartucho. El guión de la sección 6 se enfocó en el proceso de carga. El protagonista, al igual que Renato, se detenía en la descripción, la optimización del SEO, la colocación de las palabras clave para que el algoritmo entendiera inmediatamente el valor de las 90 minutos de contenido. La voz de Gabriel resonaba: no subas un video, sube una declaración de autoridad. Renato subió el video a YouTube. El clic fue el más difícil de su vida. El silencio que siguió fue insoportable. Las primeras 24 horas fueron lentas, la agonía de la lentitud. 100 vistas, 200 vistas, nada épico. Lucía revisaba la laptop cada hora. Su rostro pasaba de la esperanza a la frustración. Al final del primer día, 1.500 vistas. Un número decente para un canal nuevo, pero un fracaso catastrófico para un video de 90 minutos que prometía el éxito. Renato sintió el pánico. El algoritmo no lo estaba recogiendo. Se había equivocado. ¿Era el tema? La miniatura no era lo suficientemente dramática. En ese punto de crisis, regresó al audio de Gabriel. El modelaje no es una varita mágica, es un diagnóstico. Si fallas, el algoritmo te dice dónde. Mira la retención, no las vistas. Renato abrió las analíticas con manos temblorosas. El número de vistas era bajo, sí, pero la retención de audiencia era un milagro, 35% después de 30 minutos. Para un video de 90 minutos, ese era un número legendario. El algoritmo no lo había empujado al público amplio, pero a la audiencia que sí lo vio, la mantuvo cautiva. El gancho había funcionado, la tensión dramática era real, el modelaje estructural del guión había sido un éxito rotundo. Esto fue el giro de la historia. El protagonista no había fracasado, había aprendido. El algoritmo no estaba rechazándolo, estaba clasificándolo. Gabriel lo había advertido. YouTube no te va a dar millones de vistas al principio, te dará datos perfectos, y los datos perfectos son la base del modelaje para el éxito masivo. El video no era viral, pero era a prueba de fallos en retención. La máquina de la verdad había hablado. Renato y Lucía tuvieron una discusión con el tablero de análisis en el centro. El video no los salvaría. El dinero no llegaría a tiempo.
pero los datos decían que el método era correcto. Necesitaban un segundo intento, un video que modelara al video más viral de la historia de ese nicho, usando el mismo esqueleto de guión y el mismo ritmo de voz off. La ruina era inminente, pero ahora tenían un arma probada. La decisión fue sencilla y desesperada: usar lo poco que quedaba del dinero del reloj para otra ronda de B-roll y música. El tiempo se había agotado para el ensayo. Era el momento de la ejecución perfecta. La presión era física. Faltaban 10 días para la fecha límite. La llamada de desalojo del banco ya no era una amenaza, sino un hecho inminente. Lucía, a pesar de la esperanza generada por los datos de retención, había llegado a su límite emocional. No más teorías, Renato. Tienes que trabajar para vivir. Si este próximo video no funciona, no podemos seguir con esto. La angustia de Lucía fue la amenaza final que Gabriel había predicho en sus notas sobre la arquitectura del héroe. La fe del mentor solo era tan fuerte como el sacrificio del discípulo. Renato se encerró por 3 días. El guión de la sección 7 se centró en esta última apuesta. El protagonista, sabiendo que tenía la fórmula de la retención, se centró obsesivamente en la ingeniería inversa del tema viral. Esta vez, no solo modelaría el guión, sino el tema candente que estaba a punto de explotar a nivel global, pero adaptándolo al contexto latinoamericano: historias de corrupción local, crímenes sin resolver, mitos regionales. Tenía que ser un tema que garantizara que el algoritmo, una vez activado por la alta retención, no pudiera detener la promoción. El modelaje se hizo quirúrgico. 1. Miniatura. Se modeló una expresión de terror, sorpresa extrema en el rostro del personaje clave del B-roll, con una tipografía y paleta de colores casi idéntica al modelo viral original. El CTR tenía que ser irresistible. 2. Guión. Cada frase fue cronometrada. El guión de 20.000 palabras del nuevo video, una historia de sufrimiento a riqueza, sobre una madre soltera que usa la automatización para vengarse de un banco corrupto, fue escrito con una tensión dramática que no daba tregua. El silencio de Lucía era la música de fondo de la producción de Renato. En el guión de nuestro video, Renato explicó que el secreto de la retención en el minuto 54:00, el punto más crítico para la fatiga del espectador, era inyectar un golpe de información inesperado. El protagonista ficticio, justo en ese momento, revelaba no solo cómo hacía las miniaturas, sino cuánto estaba ganando el canal que estaba modelando, con números y gráficas simuladas. La promesa de la riqueza, la recompensa, era el gancho para mantener al espectador por otros 30 minutos. El último día antes de subir el video, Lucía le entregó a Renato sus aretes de boda, el único oro que le quedaba. «Si este no funciona, Renato», dijo, «al menos nos queda algo para comer unos días. Ya no tenemos nada más». Ese fue el verdadero sacrificio final. Renato sintió un nudo en la garganta. No podía fallar. Los aretes se convirtieron en el símbolo de la carga que llevaba. Subió el video. Le puso el título más épico que pudo modelar: La venganza del algoritmo. Cómo la automatización sin rostro hizo millonaria a una madre arruinada. Le dio a la miniatura el toque final de contraste y saturación. El video estaba en línea. El reloj en el muro, que ya no era de él, sino del banco, parecía moverse más rápido. La madrugada del segundo día. Renato estaba colapsando en el sofá. El monitor de la laptop emitía una luz tenue. Lucía, por costumbre, se acercó a revisar los números antes de irse a su turno de la mañana. No hubo grito. Hubo un jadeo ahogado. Renato se despertó de golpe. Ella no podía hablar. Solo señaló la pantalla con el dedo. Renato tardó unos segundos en procesar lo que veían sus ojos, pero cuando lo hizo, sintió una descarga eléctrica que lo levantó del suelo. El clímax del algoritmo.
El guión de la sección 8 estaba a punto de volverse realidad en la vida de Renato. El video, La venganza del algoritmo, había explotado. Las vistas ya no se contaban por miles, sino por decenas de miles. El contador de suscriptores se movía tan rápido que parecía un error de programación. En la sección de fuente de tráfico, una sola palabra dominaba la gráfica: recomendaciones de YouTube. El algoritmo lo había tomado. El modelaje había sido perfecto. El 35% de retención del video piloto había sido el ticket de entrada. La voz de Gabriel, la voz del algoritmo, regresó en la narrativa. No has creado un video, Renato. Has creado una máquina de retención. El algoritmo ve dos cosas: que la gente hace clic, CTR épico, y que la gente se queda, retención épica. Cuando tienes ambos en un video de 90 minutos, el sistema te da la llave maestra del tráfico. La narración se centró en la euforia tecnológica. La gráfica de analíticas disparándose, el RPM, ingreso por 1000 vistas, subiendo, la llegada de los primeros patrocinios por correo electrónico. Era una avalancha de éxito. Renato no podía creerlo. Estaba viendo el sueño de millones de creadores en acción. Era una victoria no solo de contenido, sino de estrategia. La disciplina del modelaje había superado al talento innato. Lucía lloró. Eran lágrimas de alivio puro, el peso de años de desesperación desapareciendo en minutos. La fecha del desalojo era en 7 días, pero Renato ya no estaba preocupado. La AdSense de YouTube no paga de inmediato, pero el tráfico exponencial garantizaba un ingreso de emergencia. En el guión de su video, el protagonista hacía la primera llamada al banco. Ya no suplicaba. Hablaba con la voz de un hombre de negocios que acababa de desbloquear una mina de oro digital. Pagó el interés y logró una extensión. La casa de Lucía estaba a salvo. La sección 8 del guión fue un homenaje al modelaje. Renato analizó por qué este video había funcionado y el primero no. Tema: el modelaje de un tema que ya tenía viralidad probada en otra cultura. Emoción de la miniatura, el uso de colores extremos y la tipografía para generar el máximo CTR. El clímax del minuto 70. La recompensa y la revelación técnica combinadas a la perfección. El algoritmo no era un enemigo. Era una bestia que entendía la tensión dramática épica. Y Renato, el arquitecto sin rostro, había aprendido a alimentarlo. La ruina había sido evitada. El canal, que una semana antes era un 0, se convirtió en una leyenda digital. La voz de Gabriel, al final de la sección, se hizo un susurro de orgullo. Lo lograste, arquitecto. Ahora construye tu imperio. La avalancha de vistas continuó durante el resto del mes. El video de 90 minutos se convirtió en el punto de anclaje del canal, atrayendo suscriptores a una velocidad vertiginosa. El guión de la sección 9 se dedicó a la cosecha del éxito y la recompensa. Renato ya no era el hombre de la camiseta descolorida. Ahora era un arquitecto digital, trabajando desde el mismo escritorio, pero con una perspectiva completamente nueva. El primer pago de YouTube fue surrealista. Una cifra de 5 dígitos que cambió su vida de la noche a la mañana. La primera cosa que hizo fue llevar a Lucía a una cena elegante en la colonia Roma, un lujo que nunca antes se habían permitido en CDMX. Lucía, con el brillo en sus ojos de regreso, le devolvió los aretes. «Ahora podemos comprar los que queramos», dijo, sonriendo por primera vez en años. El dinero no era la recompensa. La recompensa era la tranquilidad y la dignidad recuperadas. Renato pagó la deuda. La llamada al banco fue la más dulce de su vida. No solo pagó lo que debía, sino que reestructuró la hipoteca de la casa de Lucía. La casa estaba finalmente segura. El protagonista de nuestro video, en ese momento, revelaba al espectador el verdadero poder de la automatización sin rostro. No solo había ganado dinero,
sino que había construido un sistema que generaba ingresos de forma pasiva. El modelaje había liberado su tiempo. Podía pasar tiempo con Lucía, no por desesperación, sino por elección. La libertad financiera no llegó con un yate o un Ferrari, sino con una paz mental absoluta. Renato compró un micrófono profesional y un nuevo software de edición, herramientas que le permitían acelerar el proceso de modelaje y producción. El canal creció. El método se refinó. Cada nuevo video de 90 minutos modelaba el éxito del anterior, corrigiendo los pequeños fallos de retención. Se convirtió en un ciclo de retroalimentación perfecto. En la narrativa, Renato reflexionaba sobre el significado de su viaje. El sufrimiento fue el mentor. La ruina total fue la presión que lo obligó a buscar una solución técnica y épica, no una solución fácil. El algoritmo es neutral, no tiene favoritos, solo respeta la métrica de la retención. El modelaje es el lenguaje que él entiende. El poder del formato largo. El formato de 90 minutos, una vez dominado, era un muro de retención que los videos cortos no podían superar. El guión enfatizó que la riqueza no era solo dinero, sino la capacidad de escribir el guión de su propia vida. Lucía dejó su trabajo en la tienda de abarrotes y se convirtió en la asistente de producción, encargándose de la investigación de los temas virales. El canal Sin Rostro era ahora un negocio familiar, construido sobre la ingeniería inversa de la atención. La sección 9 terminaba con Renato mirando la ciudad desde su apartamento, ya no con miedo, sino con la autoridad de un arquitecto que ha descifrado el código de la riqueza. El viaje de la ruina a la riqueza había terminado. El guión de la sección 10 contenía el mensaje final y el legado que Renato quería dejarle al espectador. Su canal no era de finanzas, era un testimonio de que la disciplina de la narrativa épica y la ingeniería del algoritmo podían reescribir cualquier destino. El protagonista ficticio, ahora un millonario anónimo, se dirigía directamente al espectador, al igual que Renato a su audiencia, explicando la filosofía final. La clave de YouTube no está en ser la estrella, sino en ser el arquitecto de la atención. El método Sin Rostro no es una cobardía, es una estrategia. Permite que el foco se centre enteramente en la historia, en el modelaje de la emoción y en la entrega de la promesa. La voz de Gabriel, el mentor anónimo, hizo una última aparición, un susurro de sabiduría. El modelaje no se detiene. El algoritmo cambia, pero la naturaleza humana, la sed de historias épicas de sufrimiento a riqueza, es eterna. Tu trabajo es mantener la atención constante, siempre, sin descanso. Renato concluyó con los 5 mandamientos del modelaje épico. 1. La retención es el rey. Diseña el guión para mantener la atención en los minutos más difíciles. 2. El CTR es la puerta. La miniatura y el título deben ser tan dramáticos que garanticen el clic, sin ser mentirosos. 3. 90 minutos. La declaración. Si puedes mantener la retención en lo largo, el algoritmo te tratará como un documental, no como un video. 4. Automatización. Usa la tecnología, voz off, B-roll, animaciones, para acelerar la producción de alta calidad y concentrarte en el guión. 5. El sufrimiento como combustible. Tu desesperación o la de tu protagonista debe ser el motor épico de la narrativa. La escena final del guión era la más simple. Renato y Lucía en su departamento de CDMX, que ya no era una prisión de deuda, sino un taller de creación. Renato estaba editando el guión del próximo video de 90 minutos, con Lucía a su lado, revisando una lista de nombres hispanoamericanos para un nuevo personaje. La laptop barata había sido reemplazada por una workstation potente, pero la luz que iluminaba sus rostros era la misma. La luz de la pantalla que ahora proyectaba no la ruina, sino la libertad. El método Sin Rostro se había cumplido.
El guión terminaba con una nota de esperanza fría y lógica. El secreto del algoritmo no es un código, es una estructura, y ahora tú también tienes el mapa.